Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 14 de diciembre de 2022, o sea que nos quedan 17 días y se fue 2022. Y nosotros ya nos vamos, un día de esto nos vamos ya. Un mes nos vamos, ¿oyeron? Después nos pongan bravos. Un mes, 30 días, a ver como para el 19 de enero, por ahí vamos a regresar. Bienvenidos pues con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Y hoy me mandaron un montón de cumpleañeros. Tengo 3. Quiero saludar especialmente a estos 3 compañeros. Eduardo Valdés está de cumpleaños hoy. Este es el hijo del gran Rafael Valdés, del gigante. Don Eduardo Valdés, que también va por ese lado. Hoy está también cumpliendo año una compañera que a veces trabaja con nosotros en Somos Noticias, a la que conocemos hace muchos años. Marlene Espinosa Bellorín, la Marlene. Felicidades, Marlene. Y felicidades al compañero Efraín Narváez, este hombre de los bravos en la tecnología, en la informática. Pero es egoísta, nunca nos quiere ayudar. Ah, ¿verdad, Efraín? Felicidades, Efraín Narváez, felicidades, Marlene Espinosa y felicidades al compañero Eduardo Valdés. Qué bonitas esas imágenes que han estado apareciendo desde ayer, antier, de la entrega de los juguetes al cipoterío. Y tiene 2 aristas eso. La primera es los maestros con una abnegación encomiable, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Que es donde hay mayor dificultad. Llegan en lo que sea a buscar los juguetes para sus alumnos. A caballo, en carreta, en bicicleta, en moto. Y ahí van con sus sacos de juguetes. Se les entrega conforme lista, que son a los niños y las niñas que se han sostenido en la escuela a lo largo del año. Ya se los llevan a las comunidades y al día siguiente, mediante lista, con los padres de familia, las madres de familia, entregan al chavalero. ¿Y qué rostro? Entonces ese es un aspecto, ¿no? El trabajo de los maestros y las maestras que a veces creemos que el trabajo de la maestra o del maestro o de la directora o del director solamente se limita a dar clases o a tomar decisiones. No, hermano, si son muchas cosas que tienen que ver con la merienda, que tienen que ver con los juguetes, con las mochilas, con los libros. La labor de los maestros es muy abnegada. Y a veces no sabemos valorar a las maestras, a los maestros, porque creo que son mayoría las mujeres como maestras. Bueno, entonces eso es un aspecto. Y después además, si se les pierde un juguete, le echan la culpa al maestro. ¿Ah? O si se les pierde un saco de arroz de la merienda. Entonces hay que ser solidario también con los maestros y las maestras. Y luego está el otro ángulo. La felicidad de ese cipoterío, de recibir su juguete, qué cosa más bonita, ¿no? Y niños y niñas que probablemente no tendrían oportunidad de adquirir ese juguete porque la cobija no daba, los padres no tienen suficiente para comprarlo y tienen esa oportunidad, pues. Es muy bonito, como todas las imágenes que hemos visto de las promociones. Qué barbaridad, vos.
Fíjate que, mira lo que, o sea, tal vez para algunas personas es poco importante ver esas promociones, todo el chavalero con su toga, con su birrete. Hermano, por Dios, ese es un momento culminante para los niños de preescolar que se gradúan. Así que es una meta alcanzada. Y luego el de primaria, y luego los de los bachilleres, o los de las carreras técnicas, o los bachilleres de la secundaria a distancia, o los bachilleres de la secundaria en el campo. O sea, y hacen un esfuerzo, la familia es impresionante. El esfuerzo que hace la familia porque su niño, su niña, su muchacho, su muchacha vayan nítidos, con zapatos lustrados, si no nuevos, y su toga elegantísimo. Vi una foto que me gustó muchísimo de una muchacha que se bachillera y lleva a su niño que ya tiene como 5 o 6 años. Entonces, la muchacha va con su birrete y su bandera, ¿cómo es? La estola, correcto, a su estola aquí. Entonces la chavala va con su estola que dice pues la promoción, y el niño también va con la toga, con todo igualito, con la mamá también se bachillera. Linda la foto, ¿para qué? Pues entonces esas son cosas tan importantes. A ver, ¿quién se podía poner una toga y un birrete hace 40 años, los que vivíamos en las ciudades y teníamos esa posibilidad económica? Había colegios que lo que te llevaban era, lo que te decían era llevar el varón, pues, saco y corbata. ¿Quién te podía comprar un saco y corbata? ¿No? Entonces, y en los colegios públicos era la corbata nada más a veces, y a veces una chaqueta, pues. Pero era en la ciudad, en el campo, sin ni siquiera la primaria había. Entonces ahora vos ves comunidades remotas de este país donde ahí está su promoción y la echan toda. Formalito, ponen alfombra. Eso levante la autoestima de la comunidad, no solo de la familia, de la muchacha o del muchacho, sino de toda la comunidad. O sea, qué linda tuvo la promoción. Todo el mundo echa pecho. Eso es tan importante, eso es espiritual, es ideológico. Y no es desdeñable de ninguna manera. De ninguna manera, es algo muy importante. Porque en la medida que los seres humanos nos queremos a nosotros mismos, estamos orgullosos de nosotros mismos, de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra madre, nuestro abuelo, de nuestra familia, de nuestra comunidad. En esa misma medida también hay un buen ambiente, hay armonía, hay deseos de superación. Pero si te ninguneas vos mismo, ha sido cosa sumamente bonita. El presidente Daniel ha decidido que el estadio lleve el nombre de Soberanía. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, el nombre de Benjamín Celedón. Si lo queremos asociar a Soberanía, Benjamín Celedón. Además de Sandino, pues, pero Benjamín Celedón, por ejemplo. Hay compañeros que decían Germán Pomares para honrar a ese héroe nacional que además era beisbolista. En eso que estuvimos comentando el lunes sobre Rufo Marín, ¿te acordás? Que yo les cité que hay un arquitecto costarricense que fue colaborador del Frente y que participó en la primera acción de liberación de Carlos, el arquitecto Sergio Eric Ardón. Entonces, ¿cómo menciona a Pomares? Como beisbolista. Era conocido como beisbolista el tanto. O hay otros compañeros y compañeras que decían Roberto Clemente. Pero bueno, ya tomó la decisión el presidente y se llama Soberanía. El viernes es, creo, la reinauguración y la instalación del rótulo. Muy bien, lo mejor es que ya no lleve el nombre del renegado, del chancletudo. El hombre, probablemente la personalidad nicaragüense más egoísta que yo he conocido. Pero es que siempre fue así. Yo me acuerdo
que en los años 80, a veces vino, creo que una o dos veces, no recuerdo bien cuántas, pero los granadinos decían que ni un chelín les daba a los hipotes que se le acercaban. Sumamente egoísta, ególatra. Allá él, pues. Quien reniega de sus raíces termina sepultado por el olvido. No se les olvide eso. Quien reniega de sus raíces termina sepultado por el olvido. Y uno muere cuando te olvidan. Muchos de nosotros, nadie se va a acordar de nosotros a los 3 días que nos morimos. ¿Quién se va a acordar de nosotros? Si no hemos hecho nada por nuestra familia o no hemos hecho nada por la sociedad, pues nadie se va a acordar de nosotros. Pero cuando vos haces aporte, ¿verdad? La manera que no te muras es que no te olviden. El olvido es la muerte, hermano. ¿Verdad? Ve, ¿te gustó el partido de ayer de Argentina? No me digas que no lo viste, la inmensa mayoría. La inmensa mayoría lo vio. Estaban en el trabajo y estaban con el ojo puesto en el celular y disimulaban con el jefe. No, sí, aquí estoy, es que estaba contestándole a mi mujer o a mi esposo. Mentira, estaban viendo el juego. O estaban oyéndolo también, pues. Es la coronación de Messi como el mejor jugador del momento, al menos, para no meterme en ese pleito. Pero fue triste, sí, la despedida de Cristiano Ronaldo, porque ha sido un excepcional jugador también, pues, ¿por qué se lo va a renegar? Y además, como persona, a mí me ha demostrado muchas cualidades Ronaldo, muchas. Un hombre valiente, un hombre que jamás ha olvidado a su mamá, por ejemplo, nunca. Ahorita se elogia mucho, ¿no? A los marroquíes, como hasta bailó uno ahí con su mamá, era lindísimo, fue eso, después de la clasificación a la semifinal, pero así ha sido Ronaldo con su mamá. Eso es muy bonito. Pero bueno, pues fue la graduación de Messi, se fue Luka Modric, triste. Pero vos sabés que Croacia es un país, una sociedad extremadamente derechizada, fascistoide. Croacia. Chiquitito, son como 3 millones de habitantes, pero enemigos de los inmigrantes, enemigos de todo aquel que tenga que sea medio negro. La sociedad, no solamente estoy hablando del régimen, de la sociedad. Muchos de esos jugadores que hayan, los vimos, Rakitic, no, voy a decir un nombre, Pakipic, todos terminan con Fic. Nazi. Bueno, pero bueno, pues fue un buen partido, pues, pero ¿a quién le va? ¿A Francia o a Marruecos? Le vamos a Marruecos, ¿verdad? Pero debemos ser realistas. Dale ya después. Hasta de fútbol hablé hoy. Quiero que hablemos de una cosa en general. Yo quiero comentarles, compartir con ustedes criterios, opiniones, enfoques, elementos de juicio sobre el panorama político latinoamericano, geopolítico, mundial, y sobre algo tan importante que la cultura, que una cosa es cultura y otra cosa es arte. El arte es parte de la cultura, pero el arte no es la cultura. Gala cultural, no hermano, gala artística. Eventos culturales, no hermano, eventos artísticos. Cultura es otra cosa, no es sinónimo cultura de arte. El arte es parte de la cultura. Entonces, vamos a hablar de estas cosas. Fíjate bien. Yo creo que lo que ha puesto en claro lo ocurrido en Perú es que la derecha no se anda con cuentos, hermano. La derecha no tiene ningún escrúpulo cuando se trata de conquistar o conservar el poder político. Y utiliza todo lo que está a su alcance
para destruir las posibilidades de una alternativa, de una sociedad alternativa al capitalismo. Y para mantener sus privilegios como clase que se fundamenta en la explotación y misericordia de las mayorías. Y fíjate bien, no solamente se trata de que utiliza todas las posibilidades que te ofrece el poder político, las leyes, los fiscales, los jueces, las instituciones que regulan, entre comillas, el mercado. No solo es eso, sino fundamentalmente las armas. Quien no controla las armas en una sociedad no conserva el poder. Estemos clarísimos de eso. ¿Qué le pasó a Castillo? Castillo se lanza sin paracaídas. Lo enredaron. ¿Quién lo enredó? No se sabe. Eso se va a saber mucho tiempo después. Pero lo enredaron, se enredó él solo, porque él se había creído que él era el poder, pues, y miren cómo terminan las cosas, pues. Da pesar, sí. Fíjese bien, lo entotorotaron, o él se entotorotó y se lanza sin paracaídas. Voy a cerrar el Congreso, cierre Congreso. Si no tenés fuerzas armadas que te garanticen la toma de decisiones, ¿de qué te sirve decidir eso? Ahí está, y ese fue el resultado. Por eso es tan importante el conservar instrumentos armados al servicio del pueblo, sujetos a la ley, a la Constitución y con un espíritu patriótico a toda prueba. En eso los nicaragüenses estamos graduados, tenemos un ejército y una policía y un ministerio de gobernación que están a prueba, sujetos a la ley y con un espíritu patriótico a toda prueba. Así tenés desde un oficial de migración hasta un general del ejército, desde un general de la policía hasta un custodio en un centro penitenciario. Gente profesional, saben su oficio, pero además tienen un orgullo nacional, patriótico y un compromiso con las leyes. Hay excepciones, claro, como en todos lados, pero las instituciones como tales y sus principales jefes encarnan esa manera de ser: patriotismo, profesionalismo, legalidad. ¿Verdad? Por eso aquí, yo recuerdo, ya lo he dicho en muchas oportunidades, lo quiero repetir, para mí la decisión más importante que tomó el presidente Daniel Ortega el 11 de enero no fue la incorporación al ALBA, para mí no fue la declaratoria de educación y salud gratuita, para mí fue la subordinación directa al presidente de la República, del ejército y de la policía. Desapareció la subordinación a terceros, pues. La intermediación directamente dependiendo del presidente. Es que si no, vos no controlas las cañas huecas, hermano, estás listo. Cualquier lado te pegaron el balazo. Bueno, entonces creo que esto es sumamente importante. La ofensiva de la derecha en América, para no irnos al resto del mundo, en América Latina, es descomunal. Te voy a citar otro ejemplo. Bolsonaro perdió las elecciones, no ha reconocido su derrota. Antier intentaron tomarse la sede de una policía en Brasilia, en la capital de Brasil. Han estado quemando vehículos privados, automóviles y autobuses, de las dos cosas. Han estado atacando comisarías de la policía desde que perdieron. Y Bolsonaro no ha querido reconocer que perdió las elecciones. ¿Qué anticipa eso? Van a la guerra contra Lula. No lo van a dejar gobernar, o por lo menos esa es su intención. ¿Verdad? Y ahí vamos a ver un gobierno debilitado si no tiene asido todo el poder. El ejército brasileño, la policía brasileña son fascistoides. Y es poco probable que dócilmente se subordinen
a Lula y que no se sumen a la conspiración de Bolsonaro. Y Bolsonaro es un militar retirado. Entonces ese es otro ejemplo, pues. Y van a intentarlo. A ver cómo maniobra Lula, pues. Lula ganó el gobierno, pero no tiene el poder para nada. Para nada. Tiene que construir poder. Y si va como parece que va a ir, que es gobernar con instituciones y ahí quedarse, está listo y servido. Si no construye poder, que es construir organización popular, que es construir conciencia popular, que es que el pueblo de Brasil se apropie de, si no lo construye, está listo y servido. Ahí vas a ver. Un gobierno debilitado, con algunas reformas, con algunos programas sociales, hasta ahí va a llegar. ¿Qué es lo que le ha pasado al peronismo en Argentina? Eso es lo que le ha pasado. ¿No? Entonces vos tenés, en Argentina hay una lucha por el poder bestial, cuyo propósito es destruir el liderazgo de Cristina en este momento para partir al peronismo, debilitar al peronismo y propiciar su derrota el próximo año en las elecciones generales. ¿No? La otra manera la otra característica de la situación, me parece a mí, política latinoamericana es ¿cómo te dijera yo? El éxito, eso es, el éxito de la política imperialista de usurpar las banderas de la izquierda para colocar a determinados candidatos que son propios, que son de la política imperialista, pero bautizados como izquierda, como ocurre en Chile, con un tipo que traicionó al movimiento popular en las luchas de 2019 y lo hicieron presidente, y que ahora se encarga de aplicar las mismas políticas de Piñera, el expresidente, en términos de represión a las organizaciones populares y represión a los mapuches, a los pueblos originarios. Y que además defiende el mismo modelo económico del capitalismo en Chile, donde comenzó todo el neoliberalismo. Con Pinochet, es el mismo modelo de sociedad, el mismo modelo de acumulación de riqueza y de desigualdad social. Es decir, esa es otra arista. Y ha tenido éxitos con otros, que mejor me callo la boca ahorita, con otros que aparentan ser de izquierda y que lo que son en el fondo son simples alfiles, peones de la política yanqui disfrazados. Lo que Vladimir Cedrón, el secretario general del partido Perú Libre en el Perú, denominó la izquierda caviar. Me parece muy atinado esa denominación. La izquierda caviar, la izquierda que se cree el cuentecito, izquierda que es entre comillas, ya vamos a hablar de eso, pues. Es decir, que se cree el cuento de la institucionalidad democrática en las sociedades dominadas por la oligarquía, por las oligarquías, con lo cual es una falsedad absoluta. La lucha parlamentaria, los pesos y los contrapesos, y toda esa parafernalia que el tiempo ha demostrado que no sirven para nada más que para consolidar el poder de los oligarcas. Y por lo tanto el empobrecimiento de la mayoría. Y por lo tanto la tristeza, la frustración, el dolor de las mayorías. Fíjate que ese es un ángulo que se lo leía a un compañero el otro día y es correcto, me parece a mí. O sea, la pobreza también es dolor, la pobreza también es tristeza, la pobreza también es frustración, la pobreza también es desesperanza. También son esas cosas. No solamente es la pobreza en términos de que tenés recursos muy limitados, ya no para vivir cómodamente, ni siquiera para sobrevivir, ¿verdad? Pero es que la pobreza también es el dolor, la frustración, la desesperanza. Te sentís que ¿para qué viniste al mundo? Y qué horrible, no puedo no tengo para darle de comer a mis hijos. Toda esa y la desesperación es una cosa terrible. Eso también es la pobreza, eso también es consecuencia de la pobreza.
Entonces debemos estar claros, pues, compañeras y compañeros, que somos no solo testigos, sino víctimas en un sentido y protagonistas en otro sentido de una bestial ofensiva del capitalismo mundial contra los pueblos de América Latina, cuyo propósito es terminar un proceso de neocolonización y subordinar a todos los países de América Latina a los dictados de la política imperial norteamericana. Es bestial contra todos. En muchos lugares han tenido éxito, por lo menos momentáneo, por lo menos temporal. Y somos pocos los que nos sostenemos con la bandera de la dignidad, de la independencia, de la soberanía, de la autodeterminación. Somos pocos. Los pueblos terminan asumiendo esa bandera, pero mientras tanto las fuerzas políticas que dirigen los estados son muy pocas las que resisten la bestial ofensiva del capitalismo mundial. Entonces, esa bestial ofensiva, recordemos, utiliza todo lo que puede usar, miente descaradamente y no le importa que le digan mentiroso, mata y no le importa que le digan asesino, roba y no le importa que le digan ladrón. No les interesa. Y eso es todos los días del mundo. Es más, ha llegado al extremo la propaganda del capitalismo que ya asimila como bueno ser ladrón. Así, como bueno ser asesino. Por ejemplo, lo que pasó en el Perú el viernes, la noche del viernes. Están las protestas en Lima y hay un coronel de la policía, ¿verdad?, que está atendiendo, por decir de alguna manera, las protestas. Entonces viene un periodista desde el estudio de una televisora y le pregunta, ¿y cuándo le van a meter un balazo a un manifestante para que esto se acabe? Así, en vivo, directo, todo el mundo. Y no les importa. Se sienten cómodos. Por lo menos eso ha sido bueno, ¿no? Como dice López Obrador, se ha eliminado la simulación, eso es bueno. Ya no simulan nada, ¿verdad? Ya no tienen un discurso mentiroso, sino que ahora admiten, son asesinos, son ladrones, pero es que eso, vale, pues lo admiten, podríamos decir son cínicos, pero es que la desgracia es que en algunas sociedades asimilan eso como que si fuera bueno, como le pasa a los peruanos. ¿Me entendés? Entonces, estemos claros, pues, la derecha mundial va sobre nosotros y no le va a importar pagar el costo que sea. No necesita intervenciones militares, no necesita acciones armadas, le basta usar otros recursos. Y esos son los que usan, porque ahora es otra la modalidad para terminar imponiendo su dictado, su voluntad y subordinar a los pueblos y a las naciones, ¿verdad?, a sus intereses y a sus políticas. Utilizarlo. Como dice un venezolano, ahí les voy a contar eso ya en un rato. Los países mina, es decir, los países que solamente servimos como obsequio de recursos naturales. Y a cambio la miseria. Y a cambio el alcoholismo, la drogadicción, la pauperización de nuestras sociedades. ¿Verdad? Entonces, a ver, fíjense, y vos ves ahorita en América Latina qué es lo que tener en fuerzas de izquierda. A ver, ¿cómo podemos denominar lo que es alguien de izquierda? Ya vamos a hablar bastante de esto también, creo yo. A ver, izquierda, para mí, tiene dos características esenciales, fundamentales. Puede tener otras, pero estas dos, si no las tiene, no le digas izquierda. En primer lugar, la justicia social. Y al mismo tiempo, yo creo que están vinculadas, no tiene, por eso es un error de mi parte haber dicho en primer lugar, justicia social, antiimperialismo. Ponerle de otra manera si querés. Soberanía, autodeterminación, independencia, dale pues. Pero como esas tres cosas no se pueden ejercer si no te enfrentas al imperialismo, tenés que terminar siendo antiimperialista. Entonces,
Justicia social, antiimperialismo. Antiimperialismo, justicia social. Esas dos son las características. Si tu programa busca la justicia social utilizando todos los instrumentos a tu alcance para garantizar la justicia social por la vía fiscal, por la vía de la distribución, por la vía de las prioridades, por la vía del programa de desarrollo, por la vía de colocar al ser humano en el centro de tus políticas, eso es justicia social. Lo que ejerce Daniel, el presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, el Frente Sandinista en Nicaragua, eso se llama justicia social desde todos los ángulos posibles. ¿Me entendés? Y el antiimperialismo, porque todas esas cosas son contrarias a los intereses del imperialismo. Te lo voy a decir de otra manera. El otro día se lo decía, ya voy a citar varias veces a López Obrador por varias razones, porque esto que él dice también creo que comparte ese criterio. O sea, a ver, ¿qué es lo que nos enseñó Marx, nos enseñó Engels, nos enseñó Lenin? La acumulación del capital se hace sobre la base de la explotación del hombre por el hombre. Y es verdad, así se hace. Y así se sigue haciendo. Te explotan, a ver, los que trabajan en una zona franca, por decir algo, pues, y les toca hacer camisa, ¿verdad? Y si hacen, les ponen una meta del día, te vas a hacer, por decir algo, 80 camisas vas a hacer vos hoy. Cuando hiciste 10, ya le pagaste el salario. Las otras 70 se las está regalando al patrón. Lo que se llama la plusvalía, la ganancia. Sí, esa es una manera. Y sigue siendo la manera principal. Pero es que hay otra manera tan importante como esa. Y es el robo. El robo por la vía del ejercicio del poder político. El robo de lo que vos y yo pagamos en impuestos. El robo de los préstamos. El robo descarado. ¿Quieren ejemplos aquí en Nicaragua? A ver, ¿cómo se hicieron de la noche a la mañana ricos todos los que ejercieron ministerios y otras funciones públicas en los gobiernos del somocismo? Se llama somocismo chamorro, somocismo alemán, somocismo bolaño. Robando. ¿Qué venían a hacer todas esas empresas españolitas y de otros lados? A robar. Me acuerdo bien, aquella empresa española que le dieron la carretera a Masaya. Y me acuerdo bien que el gobierno de Daniel en los primeros años tuvo que mandarla a rehacer en muchos de los lados porque quedó mal hecha. Robando. O sea, te facturaban una cosa y hacían otra. Robar. Y entonces, cuando vos normalizás el robo por la vía de la coima, por la vía de la sobrefacturación, por la vía de la falsificación, por la vía de los estipendios, de los viáticos, por la vía del financiamiento a gastos suntuarios propios y de la entidad. O sea, el robo también es una fuente de riqueza mala, de las oligarquías, y es riqueza mala vida. El narcotráfico, el crimen organizado que está estrechamente vinculado a la élite gobernante de América Latina. El que no lo vea no quiere verlo. El narcotráfico es fuente de financiamiento de muchas de las oligarquías. Como decía Daniel, yo recuerdo muy bien hace como 3 o 4 meses, lo dijo Daniel, lo explicó de una manera maravillosa. Pues yo no recuerdo, dice, que Colombia tenga alguna crisis económica grave que tengan que recurrir a préstamos. ¿Por qué? Porque lo saca el narcotráfico. El narcotráfico en Colombia es parte de la naturaleza del Estado en todas sus facetas. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? ¿Qué es lo que ha pasado en el Estado mexicano también y en los estados mexicanos? Eso ha pasado. Hay una estrecha relación, hay un matrimonio, hay incluso, más allá de la sinergia, es prácticamente una simbiosis. Narcotráfico, crimen organizado, poder político y también poder eclesiástico. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un enfrentamiento en todas las esferas de la vida con el imperialismo en todas sus manifestaciones. Estamos en un enfrentamiento y es a muerte. Esto no es de medias tintas. Nosotros tenemos que asumir esto ¿cómo te dijera yo?
más que asumir, tenemos que encarnar esto. Tiene que ser parte de nuestra convicción. Estamos en un enfrentamiento y todo lo que hagamos está dirigido a vencerlos. Todo lo que hagamos. En cualquier materia, en materia política, en materia ideológica, en materia cultural, en materia económica, en materia social, en materia educativa, en materia de salud, todo lo que hagamos es para vencer el poderío imperial que quiere subordinarnos y someternos. En el caso nuestro y en el caso de América también es igual. Pero creo que el énfasis tiene que ser sobre lo que nosotros hacemos, pues. Tenemos que asumir todo lo que hacemos como oportunidades de vencer la política imperialista. Todo. Llevarle un juguete a un niño es vencer a los yanquis. Parece mentira. Crear espacios de recreación para las mayorías empobrecidas de Nicaragua es vencer a la política yanqui. Así como enjuiciar al jefe de la Contra en Matagalpa es vencer a la política yanqui. Así como crear leyes, marcos jurídicos para castigar a los traidores a la patria, eso es vencer a la política yanqui. Ganar las elecciones municipales de manera arrasadora con la participación mayoritaria del pueblo es vencer a la política yanqui. Crear riqueza, crear nuevas herramientas tecnológicas, digitales, de trabajo, de lo que sea, es vencer a los yanquis. ¿Sí? Sí, todo lo que hacemos, si lo tenemos desde esa perspectiva, si lo asumimos, desde esa perspectiva, yo creo que se nos clarifica las tareas, pues. Sí. Y aquí quiero entrar a este otro elemento. Fíjense bien, nosotros nunca hemos dicho, y nunca es nunca, ni en la época de Carlos Fonseca, ni en los años 80, ni en los 90, ni ahora que Daniel está de nuevo en la presidencia, llevamos 16 años, nunca hemos dicho que nosotros aspiramos a tener una sociedad o una economía estatizada. Nunca. Es decir, que todo sea del Estado. Nunca hemos dicho eso. Nunca hemos hablado siempre de economía mixta. Siempre. Y la economía mixta no es empresa privada o empresa pública. No. La economía mixta tiene otra faceta. Es empresas estatales o públicas. Es empresa privada en términos de gran empresa privada. Pero es también la pequeña y mediana producción, los pequeños agricultores y los medianos productores. Y es también los trabajadores por cuenta propia, que son protagonistas indispensables de una economía como la nuestra. Porque la economía capitalista tradicional que te hablaba de obreros, campesinos y artesanos y no sé cuánto, eso fue destrozado por el propio capitalismo en el afán de perennizarse en el poder y de perennizar la sociedad de capitalista, pues. Entonces, economía mixta es mucho más que propiedad estatal y propiedad privada, no, es mucho más. Es mucho más que eso, tiene distintas aristas, matices. Esto es muy importante. Entonces, nosotros siempre hemos propugnado eso. ¿Qué significa eso? En otras palabras, nosotros siempre hemos dicho, los sandinistas siempre hemos dicho que es una economía de mercado. Economía de mercado. Y aquí quiero entrar a una cosa que es polémica, ¿no? O sea, economía de mercado, es decir, sí, aquí no estamos hablando de una economía comunista, no una economía socialista. Queremos construir el socialismo a nuestra manera. Y lo que vamos haciendo a nuestra manera. También la economía mixta son las cooperativas, ninguneadas por tantos años del somocismo, y que son ejemplares en muchos sitios, en muchas áreas, no solamente porque cuando uno piensa cooperativa, uno dice cooperativa agrícola. No, hermano, cooperativas hay aquí en Managua, cooperativas de transporte sobre todo, pero hay otros tipos de cooperativas. También eso es parte de la economía mixta,
¿verdad? Y entonces, nosotros estamos por la economía de mercado. Lo que no estamos es por la sociedad de mercado. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es la diferencia? La sociedad de mercado, que es la que desgraciadamente estábamos en Nicaragua hasta que Daniel llegó a la presidencia en el 2007. La sociedad de mercado es donde todo tiene un precio. Y el que no tiene para pagar ese precio se queda sin eso. Se llame desde la salud, la educación, o se llame la comida, o se llame la recreación. El que no tiene, pues no goza de ese servicio. ¿Hacia dónde iba el agua? Hacia la privatización. ¿Qué comunidad hubiera podido pagar el que le llevara la energía eléctrica si no hubiera habido un Estado que, un gobierno como el gobierno de Daniel, que se dedicó durante estos 16 años a llevar la energía eléctrica hasta el último rincón del país? El que no podía tener el tendido con energía solar, por ejemplo. ¿Quién hubiera podido pagar eso? En la sociedad de mercado, eso es parte de la mercancía. Eso no es un derecho, es una mercancía. ¿Querés que te lleven a luz? Pagame lo tendido, pagame a los hombres, pagame los postes, pagame los cables, pagame el transformador, pagámelo. Además, consideran legítimo que todo sea explotado por la empresa privada. ¿Querés agua? Pagámela. Pero no solo pagámela como ahorita que se cobra el agua, que es una nimiedad lo que te cobran de agua, ¿verdad? Si no, pagame la tubería, pagame esto. Y querés un nuevo servicio, me lo vas a pagar todo, pero el precio de ganancia de ello. Y ya no se vuelve un derecho, sino que se vuelve una mercancía. ¿Querés buena educación? Págame. Págame al maestro, págame los libros, págame el mantenimiento. Si querés que la escuela sea más bonita, pagámela. Todo hay que pagarlo. Mira que hasta el aire querían privatizar. Es en serio eso, ¿ah? Es en serio que quieren privatizar las zonas de aire puro que sean privadas. Quieren hacer eso. No en Nicaragua, pues estoy hablando de estos desgraciados que detentan el poder en el mundo. Es decir, la sociedad de mercado. Te voy a leer algunas definiciones. Como sociedad de mercado se entiende una cultura y comportamientos sociales consistente en que prácticamente todo está en venta o puede resultar vendible. Otro ejemplo. Cuando cómo te trastocan la mente que llegas a este extremo. Y no me van a dejar mentir ustedes. Digamos que vos tenés una niña o un niño rebelde que no quiere estudiar o que le gusta más jugar que estudiar y te comienza a salir mal en las notas, en las calificaciones, y la maestra y el maestro se quejan que miren un infierno, ponerle. Entonces vos como gran solución, la solución que encontrás es que le vas a ofrecer reales. Mira, si me sacas tanta nota, te voy a pagar tanto. Ya te viene lo que le estás enseñando. El buen comportamiento implica, vos me vas a vender tu buen comportamiento, vos me vas a vender tu aprendizaje, me lo vas a vender y yo te voy a pagar por eso. Pónganle mente a eso. Les voy a leer otra cosa, también sobre sociedad de mercado. Los entendidos sostienen que hemos ido pasando de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Mientras la economía de mercado es una herramienta valiosa y eficaz para organizar la producción de bienes y servicios, la segunda, la sociedad de mercado, es un espacio donde todo o casi todo está a la venta. No podemos negar que el pensamiento y los valores del mercado vienen dominando todos los aspectos de nuestras vidas, relaciones personales, vida familiar, salud, educación, derecho, política y hasta el civismo. En una sociedad de mercado, la desigualdad es mucho más evidente. El dinero, o la falta de dinero, determina el acceso a los elementos esenciales de la calidad de vida.
acceso a los servicios de salud, educación de calidad, atención de demanda, mercantilización de todo. Es el combustible de la desigualdad con sus graves consecuencias. Por otro lado, algunos bienes y prácticas sociales, y esto es lo que yo quiero enfatizar, algunos bienes y prácticas sociales ya forman parte del pensamiento y de los valores del mercado, cambiando el significado de esas prácticas y adoptando nuevas actitudes. En algunas sociedades, y aquí es lo que les estaba comentando, por ejemplo, ofrecen incentivos económicos a los niños y los adolescentes para obtener buenas calificaciones o para leer libros. Ya, eso es sociedad de mercado. Yo creo que lo peor de la sociedad de mercado es cómo le han puesto precio a la vida. La medicina. No solo la atención de un hospital, de un centro de salud, de un puesto de salud, la medicina. Porque el hospital no funciona si no hay medicina. Y cómo, o sea, precio a la vida. A mí no logro yo, ¿cómo te diría yo? Entender el extremo al que llegan en el capitalismo. Te voy a dar ejemplo, pues, en Estados Unidos hay millones de estadounidenses, literalmente, a que se mueren temprano porque padecen diabetes y no tienen para pagar la insulina, porque la insulina tiene un costo estratosférico, más de $1,000 la unidad de insulina, y la gente, incluyendo los que se autodenominan sectores medios, no tienen para pagarlo, se mueren. Es literal. Entonces, para mí, el extremo de la perversión de la sociedad de mercado es eso, que le ponen precio a la vida. Precio a la vida también. Determinadas zonas son seguras porque ahí hay policía. ¿Y por qué hay policía? Porque a esa policía la sobornan, le pagan. Ahí sí vas a cuidar y matar al que quiera venirme a perturbar. De lo otro te desentendés, que es lo que nos iba a pasar a nosotros si han seguido gobernando el somocismo. Por ese camino llevaban a la policía. La policía ha sido dignificada por Daniel. Que eso es lo que ocurría en Honduras. Y sigue ocurriendo en Honduras. Hay zonas de Honduras que están libres de delincuencia porque ahí está la policía. O una policía privatizada directamente, o policía a la que le pagan para en esos sitios hacer la vigilancia. Y ahí no hay pandilla que llegue. Sí, la seguridad, que es la vida, la privatizan. ¿Qué pierdo yo? Que se maten en el campo. ¿Qué pierdo yo? No, hermano. En todos lados es un derecho ciudadano, la seguridad. Y es Daniel el que nos ha restituido ese derecho. Y vos tenés a la policía que se equivoca. Sí, hombre, pero si es una entidad compuesta por seres humanos, ¿quién no se va a equivocar? Todos los días nos equivocamos en cualquier cosa. Pero es una policía al servicio de la comunidad, a garantizar la seguridad. O sea, la seguridad es un bien público y es un derecho ciudadano. Pero en otro lado el capitalismo lo ha privatizado. Porque es la sociedad de mercado, ya no es la economía de mercado. Ha trascendido a la sociedad misma, todo lo convierten en mercancía. Y repito, para mí el extremo de esto es, ¿verdad? La medicina, la salud, el jugar con la gente, con su salud. Y es una maravilla aquí las cosas. Yo veo, todos los días me toca tener contacto con alguien que ha tenido determinado problema de salud. Y todos los días me maravillo de las cosas que hace el gobierno en salud. Y sin tener de por medio ninguna, ni influencias, pues, influyentismo, ni tampoco dinero. Derechos ciudadanos. Que te atiendan bien.
que te garanticen tus medicamentos. Que sí, que se equivocan también y a veces te maltratan. Es verdad. Pero eso no quita el derecho general. Y es lo que nos diferencia de la sociedad de mercado. Nosotros hemos ido construyendo en estos destruyendo en estos 16 años la sociedad de mercado. Y ese es un éxito formidable, hermano. Formidable. Nos falta todavía, sí nos falta. Sobre todo nos falta cambiarnos a nosotros mismos. Eso es lo que más nos falta. Pero el esfuerzo descomunal del gobierno, del Frente Sandinista, por destruir la sociedad de mercado y construir eso que llamamos sociedad solidaria, sociedad socialista, con orgullo. ¿Por qué no? Porque eso es socialismo. La solidaridad es socialismo. La solidaridad es enemiga del capitalismo. El capitalismo se calma su conciencia con la dádiva, con la limosna, pero no con la solidaridad, jamás. El capitalismo jamás te da algo a cambio de nada, jamás, jamás. No se te olvide también. Una última cosa sobre esto para después ocuparme de... Qué barbaridad, ando hablantín hoy. Fíjense bien. Dice, los derechos en la sociedad de mercado, los derechos dejan paso a los precios, con lo que triunfará para muchas necesidades humanas la opción más barata, la de menor coste. Acto seguido, las empresas globales que producen a menor coste, sin importar cómo, eliminan la competencia de las empresas locales y concentran un enorme poder sobre el mercado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Es decir, crean monopolio para darte un servicio y quiebran a todos los que podían ser competencia. Tengo aquí en la cabeza algo que... se me olvidó. A ver, me voy a acordar, sí. ¿Cómo era que se va a vestir? Aquí en la UPA hablando, Caballito, creo que no me acuerdo ahorita, ahí me voy a acordar. Pero en los años 90, una empresa pequeña empezó a tener una enorme popularidad en la producción de guaro, de un licor que competía con el ron plata. Pero ¿cómo era que se llamaba? Caballito creo que era, ¿no? Caballito era el que quedaba ahí por el estadio, el que daba la sede. Entonces, pero el éxito estaba quebrando a la ron plata. Creo que era Caballito. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los pelas? La compraron. Y liquidaron ese producto. Ya está. Estoy hablándote de guaro, que es lo menos importante, pues, pero solo quiero ejemplificarlo. ¿Qué ha pasado con las farmacias de los barrios? ¿Qué ha pasado? Las cadenas de farmacia que vienen y las quiebran porque compran al mayoreo. Además, compran, como son cadenas centroamericanas, compran por Centroamérica y les sale baratísimo. ¿Me entendés? Y es un derecho. Pero así podríamos seguir dando ejemplos. Pues. Lo que quiero decir es que nosotros, uno de los mayores éxitos que hemos tenido y de los que tenemos que enorgullecernos, es que hemos ido destruyendo pilar por pilar a la sociedad de mercado y hemos ido simultáneamente construyendo la sociedad socialista, la sociedad solidaria, que no es el socialismo que nos han dicho que es, que debe ser según la receta, es nuestro. Hemos ido, la reconquista de derechos es socialismo, es destruir la sociedad de mercado y en eso es un éxito inobjetable. No me interesa lo que te digan los que son campeones de los manuales, los que se sientan a dictaminar que si vos sos esto o lo otro, no me interesa. Lo que interesa son los resultados y a los resultados nos atenemos. La pausa, regresamos a las 7:26. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:29 Seguimos en esta onda. Quiero ahora irme a otro aspecto, el aspecto geopolítico. A ver, durante más de un siglo, llevamos ubicándonos en términos ideológicos, más bien, reconstruyo la idea. Durante los últimos 3 siglos,
poco antes de la Revolución Francesa, que fue en 1789, cuando la toma de la Bastilla, desde la Revolución Francesa, el mundo estaba dividido en liberales y conservadores, ¿verdad? Después el liberalismo ha ido adquiriendo distintas connotaciones, más hacia liberales, más hacia la libertad, menos, los conservadores cada vez menos hacia la libertad. Conservadores, la derecha, liberales, la izquierda. Y al revés, también han ido bautizando como liberales a gente que no lo es, ¿verdad? Para mantener el poder de los conservadores, de la derecha. De esa gran división surgimos los revolucionarios, que llevamos la creencia de los liberales a las transformaciones y al carácter nacional, progresista, de los gobiernos autónomos, soberanos. ¿Verdad? Izquierda-derecha. Pues. El momento geopolítico que hemos empezado a vivir desde más o menos, mediados de los años 90, es que ahora las definiciones trascienden esa categoría político-ideológica, izquierda-derecha. O sea, van más allá. Y estamos hablando de modelos de sociedad y de cultura. Y entonces por eso hay ahora una tendencia teórica, me parece a mí muy interesante, de más bien hablar de civilizaciones, más allá de los modelos de sociedad o de las opciones ideológicas izquierda o derecha. Civilizaciones. Entonces se distinguen civilizaciones. La civilización china, por ejemplo. Hay algunos que dicen, hay que extenderlo, hay que hablar de civilización oriental. Y en eso abarcaría los pueblos indochinos, pues, como el pueblo vietnamita, el pueblo coreano, el pueblo laosiano. Pero hay otros que dicen que no, que la sociedad china es milenaria y es la sociedad china. Y hay otras sociedades orientales que tienen similares características a la china, pero que no es lo mismo, como la japonesa. La sociedad eslava, que es así, es más allá de Rusia. Es todos los pueblos ubicados en la frontera sur, sur o occidente del Estado de la Federación Rusa, pero ahí está Bielorrusia, puede estar Kirguistán, Tayikistán, etcétera, pues. Y la misma Ucrania. O sea, la civilización eslava, incluso Serbia, Hungría mismo, pero bueno. Después te hablan, ¿no? La civilización persa, la civilización iraní, la civilización persa, que va más allá del propio Irán. Hay influencia muy extensa. La civilización persa, que además es una de las madres de la civilización humana en su sentido general. La civilización persa. La civilización árabe, sin la cual ni matemáticas tendríamos, ¿no? La civilización india. Y fíjate, te he hablado de todas estas civilizaciones y todas están en Oriente, no están en Occidente. La sociedad china, la sociedad eslava, la sociedad persa, la sociedad árabe, que además tiene parte de África. Y en África tenemos otras sociedades que trascienden los estados nacionales. Son sociedades que abarcan varios estados nacionales, ¿no? Y tenemos la sociedad latinoamericana, la civilización latinoamericana. La civilización, vos no puedes hablar de una sola civilización africana, tenés la civilización egipcia. Puchica, no me vas a desconocer la civilización egipcia. Por favor. No solo son las pirámides,
sino fueron el poder real en el mundo de la época. La civilización maya en América Latina, claro, derrotada y casi extinguida por españoles, por franceses, por yanquis y por ingleses. La sociedad inca, la civilización inca, que abarca no solo el Estado peruano, va más allá, las civilizaciones. Entonces, es importante esto porque en la civilización, en el concepto de civilización, que va más allá de la división ideológica, de acuerdo a estos teóricos, incluye la manera de ser, las culturas de esos pueblos. La manera de ser y la manera de hacer. Y la manera de creer. Ser, hacer y creer. La civilización, el concepto de civilización abarca esas cosas. ¿Me entendés? Entonces eso va más allá de si sos de izquierda, si sos de derecha, si sos esto. Más allá. Esto es muy importante, creo yo. Entonces vos estás hablando de una evolución de la humanidad y al mismo tiempo, si vos te fijás, estamos hablando de volver a una manera de dividir el mundo de como era hace 3 siglos. Parece mentira. Que más o menos por ahí esa es la tesis de Alexander Dugin, un filósofo, gran pensador ruso, al que le asesinaron la hija, que era periodista. Le asesinaron los terroristas británicos y ucranianos, ahí en Moscú. ¿Verdad? Entonces, cuando vos te ubicás en el mundo con esta manera diferente de verlo a través de civilizaciones, porque también tenés que hablar de la civilización anglosajona, que es que va más allá de Estados Unidos e Inglaterra, y tenés que incluir a Australia, Canadá y otras sociedades. Pero la civilización anglosajona y lo de civilización me cuesta adjudicárselo porque civilización implica evolución y estos son trogloditas. Pero bueno. Entonces, cuando vos lo mirás así, te percatás que ínfimamente minoritarios son los occidentales. La sociedad, a ver, vos podés hablar de civilización europea, no, hermano. Podías hablar en algún momento de la civilización germánica, que eso quedó reducido al Estado alemán y poco más, un poco Suiza, un poco Austria, poco más, pero reducido que a 100, 120, 150 millones de habitantes. ¿Cuánto tenés en la sociedad, en la civilización china, o en la civilización eslava, en la civilización árabe, o la India, o la persa? Podés hablar de civilización francesa, no, hermano. La civilización romana fue. Pero eso se digregó. ¿Sí me entienden, no? O sea, si vos te ubicás de esta manera, en este concepto, me parece a mí, que podés entender mejor los fenómenos que están ocurriendo, que escapan a esa división clásica, izquierda y derecha. Te voy a dar un ejemplo concreto para que nos entendamos mejor. Vladimir Putin lo que menos tiene es de izquierda revolucionaria en el sentido clásico de la palabra, pero tiene un análisis marxista de la realidad, de la verdad. Y está lejos de tener una posición clásica, incluso él ha sido sumamente crítico de Lenin y lo ha dicho públicamente. Últimamente ha recuperado algunas cosas de Lenin, pero eso es harina otro costal. Lo que quiero decir es que Vladimir Putin trasciende ese estrecho margen de categorización izquierda-derecha. Y sin embargo es el hombre que le ha puesto un alto al imperialismo norteamericano y al imperialismo europeo y se está enfrentando directamente con ellos. ¿Me entendés? Y lo que defiende es el derecho de existir de la civilización eslava, cuyo máximo exponente es Rusia. El derecho de existir. Más allá del derecho de ser gobierno, no, el derecho de existencia de esa civilización. Y por ese rumbo, si te fijas, por ese rumbo también va China. O sea, el derecho de existir como civilizaciones, que, repito, va más allá del modelo económico
o del modelo de gobierno, sino es la manera de ser, la manera de hacer, la manera de pensar, la manera de creer. Es muchas cosas más que es cultura. ¿Sí? Entonces, aquí yo quiero ahora compartirles. Hay un artículo sumamente interesante. Quizás lo vamos a dejar, no, si hacemos el viernes, lo vamos a dejar para entonces, pero sí quiero adelantarles una cosa. Miren, los desafíos que nosotros tenemos en Nicaragua, a veces los ubicamos como de forma muy limitada. Y nos referimos exclusivamente a mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar las carreteras, mejorar... No, hermano, esto es mucho más complejo. O sea, yo me pongo en los zapatos de Daniel y Rosario y digo, a la chochi, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen, hermano? Porque son desafíos tan enormes y tan complejos. Y sin embargo, ninguno de ellos, de la dirección del frente y del gobierno, ninguno de ellos se amilana. Me dice, Chocho, esto es demasiado. No, hermanos, trabajan, elaboran planes, buscan alianzas, abren mercado. Y ahí van, con la mira estratégica de consolidar nuestra sociedad como parte de una civilización de los pueblos originarios, para ponerla de alguna manera. Te voy a dar un ejemplo de desafío, que es que me acordé de esto porque leí ayer una declaración del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, que es una declaración que te pone a pensar. Es un dato frío. Desde hace más de 30 años en Cuba no logra reproducirse la sociedad cubana en este sentido. A ver, para que una sociedad se reproduzca, necesita que cada mujer tenga por lo menos 2 hijos. Para reponer varón y mujer. 2. En Cuba, desde hace más de 30 años, no logran el 2% de crecimiento poblacional. O sea, no reponen a los que se mueren. No los reponen. Entonces, la población cubana va en decrecimiento. Además, sumarle a esto la emigración. Va en decrecimiento. Más aún, en Cuba ya solamente el 23% de la población vive en los sectores rurales. ¿Qué significa eso? Producción de alimentos. Menor posibilidad. Estos son, y vos decís, hombre, que el embargo, la guerra de Estados Unidos contra Cuba, sí, pero este es un problema de otra naturaleza. Y tiene que ver, paradójicamente, de los espectaculares logros de Cuba con la salud. ¿Cuál es la población que más le crece a los cubanos? La población de más de 60 años. Esa era que sí crece. Vámonos a Nicaragua. Yo me acuerdo que en la última cifra que había sobre el crecimiento poblacional, ya estábamos menos de 2. Pero probablemente esa cifra está desactualizada y obsoleta. Hace tiempo que no se hace en Nicaragua un censo. Un censo implica mucho dinero. Es capacitación de todos los censadores. Y además ese día hay que dedicarse a eso. El país tiene que dedicarse a eso. Pero bueno. Entonces, probablemente estamos por encima del 2. ¿Verdad? Pero hay una realidad con la que tenemos que lidiar. Y es el crecimiento de la población que tiene más de 60 años. Cada vez más. Mucha de esa población que cumple 60 o más es asegurada y requiere una pensión porque tiene derecho a esa pensión, porque ha pagado su seguro. Por eso es que la seguridad social
tiene que verse, o sea, el INSS, las pensiones del INSS tienen que calcularse 20, 30 años plazo. Y para poder garantizar las pensiones tienen que haber cotizantes. Si no hay población que le cotice al INSS, no va a haber dinero en el INSS para pagarle a los jubilados, a los viejitos. No hay. Porque el INSS paga de acuerdo a lo que se cotiza. Y si cada vez hay más pensionados y se mantienen los mismos cotizantes o solo crecen un poquito, el INSS entra en problemas. ¿Sí me entendés? Son las cosas que hay que ver en una sociedad. O sea, no solamente es la carretera, los emprendedores, los pequeños empresarios, los campesinos, los trabajadores por cuenta. No, también es esto. ¿Sí me entendés, verdad? Entonces, la complejidad de los factores que sumados te ofrecen un panorama de que vos tenés que pensar en todo. No solamente en el hoy, ni en el mañana, sino también en el 20 años plazo. Y sembrar con ese horizonte. El esfuerzo que hace el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, el gobierno sanita, el que encabezan Daniel y de Rosario, por la educación de calidad, no solamente es por devolverte un derecho que no tenía, al que te lo habían privatizado, sino también porque es la manera que tiene el conjunto de la sociedad de salir adelante. Si no tenemos un pueblo educado, no hay manera que tengamos acceso a la tecnología ni a la ciencia, y no hay manera que nos podamos desarrollar como fuerzas productivas. O sea, es también una inversión económica, es también, además que es un derecho social, es también una inversión económica. En la medida que el hijo del campesino tiene acceso, está formado, ha logrado bachillarse, tiene una carrera técnica o una carrera profesional, si se mantiene en el campo, que ese es otro desafío, tendrá mejores posibilidades de sacarle rendimiento a la tierra o al ganado. O sea, es también una inversión económica. Y ese es el otro gran desafío que tenemos nosotros. ¿Cómo hacemos para lograr conservar la suficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, lo cual implica campesinos que cultivan la tierra? ¿Cómo hacemos para que eso continúe así? Tenemos que mejorar sustancialmente las condiciones de vida del campesino para que no se sienta atraído de venirse a las ciudades. Construir allá las universidades, construir allá las mejores carreteras, tener allá centros de recreación, buenos hospitales, ¿sí? Viviendas dignas por todos lados. Que no se asocie humildad con pobreza. Una cosa es ser humilde, otra cosa es ser pobre, hermano. O sea, que el campesino y la campesina tengan su cocina de gas y no la de leña que le destroza el pulmón a la señora, a las mujeres. Que tengan su refrigeradora, su televisor, que tengan piso de porcelana, que tengan techo y además cielo raso. ¿Me entendés? Que tengan servicio higiénico y no letrina. Mejores condiciones de vida, dignas. Para que no se asocie progreso o superación con vivir en la ciudad, sino progreso y superación en cualquier lado. Pero eso requiere una planificación a largo plazo. ¿Me entendés? Esos son parte de los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Eso es enorme, hermano. Enorme. Una tarea gigante. Y hacia eso vamos. Quiero cerrar en estos 10 minutos que nos quedan, porque hoy es miércoles, hoy viene el MEFCA. Pero es que tengo aquí, quiero agradecer a la compañera Alicia García Centeno, secretaria política del Frente Sandinista en el sitio histórico Pancasán. Ella nos envió una pequeña semblanza, si es semblanza es pequeña, biográfica, de una compañera asesinada por la Guardia, que excepto en la zona donde nació, no la conocemos. Y yo creo que tenemos una deuda con todos nuestros héroes y mártires, y hay que por lo menos conocer su sacrificio, pues.
Y estoy hablando de una compañera cuyo nombre es Adelaida García Díaz. No cayó hoy, cayó el 16, pero lo vamos a hacer hoy, a leerles esto. Esto es impresionante. Adelaida García Díaz, cuyo seudónimo era Mayra, nació el 5 de marzo de 1959 en la comunidad Guapotal, en Cerro Colorado. Pongan cuidado en lo que les voy a contar. Hija de Gavina García y de Norberto Díaz, ambos colaboradores de la guerrilla, de Pancasán, de Bocay. Nunca pudo estudiar porque ahí no había escuela. Fíjate, un ejemplo. En Cerro Colorado no había escuela. Por ahí queda San José de las Mulas. Después se hizo la escuela famosa donde estaba la sede de los compañeros. Y pasó lo que pasó, pues. Pero bueno. Entonces, chavala, cuando tenía, ¿qué? 15 años, 14 años. También era colaboradora de la guerrilla, como su papi y como su mamá. ¿Verdad? Un juez de Mesta, de Cerro Colorado, denuncia a la familia con la guardia. ¿Verdad? Y llegan a la casa. Ella logra escaparse, pero mataron al papá, a la mamá y a los hermanos. Ella logró escapar. Tenía en ese momento 17 años. Logra escapar, le queman la casa. ¿Dónde va? ¿Qué hago? Sin mamá, sin papá, sin hermanos, sin casa, sin ropa. Se va donde sus hermanos de la guerrilla del Frente Sandinista. Y ahí logra encontrar, porque ella conocía toda esa vereda, al comandante guerrillero Francisco Ramírez, que en paz descanse. Un día tenemos que hablar de Francisco Ramírez. A Estanislao García, que en paz descanse. Leonidas González, Ramón Ramos y a Guillermina García. Eso estamos hablando a principios de 1976. Los meses más duros en la montaña fueron, los años más duros en la montaña fueron 75, 76 y 77. Fueron cosas terribles las que se vivieron en la montaña, como esta que les estoy contando. La guardia llegó a la casa de los Díaz García, mató a todos los miembros de la familia, quemó el rancho y ella pudo escapar a duras penas y se fue a donde sus hermanos, los guerrilleros. Entonces ella, ya como guerrillera, ya no es colaboradora, ella es una guerrillera. Entonces tiene tareas que hacer. Andaban en la zona de Santa Clara, ¿verdad? Y ella la manda, del campamento guerrillero la manda, mira, anda a buscarte comida donde fulano, que era un colaborador. Entonces se va a buscar la comida. Cuando viene de regreso con la comida, va cruzando en alambre de púa, cuando la detecta un guardia. Y la blanqueó. ¡Pum! Con el fusil, con el Garand. Y ahí la mató. Quedó la pobre chavala, 17 años, del diciembre de 76, 17 años. La pobre chavala ahí tendí y la comía al lado. El esbirro de la guardia que lo asesinó, su nombre era Julio Seas, originario de San Ramón. En la noche, como no llegaba Mayra, el seudónimo de Adelaida, entonces la fueron a buscar el comandante Ramírez y los otros compañeros, pues.
y encontraron su cuerpo. Entonces lo que hicieron fue agarrar 2 bolsas de quintal, pues, de 2 bolsas de nylon, y así la cubrieron, pues, una bolsa por la cabeza, otra bolsa por los pies, y la sepultaron. Y la envolvieron en plástico negro y la sepultaron debajo de un árbol con una seña para cuando triunfáramos, la iban a rescatar sus restos, ¿verdad? Fíjate, mira qué clase de previsión de compañeros. La confianza en el triunfo. La vamos a enterrar y vamos a poner una seña porque cuando triunfemos la vamos a venir a buscar. Y así fue. A ella la mataron el 16 de diciembre de 1976. La última de la familia. Y el comandante Ramírez cumplió su palabra. Junto con Estanislao García, con Denis Gortierra, que era el secretario político de la zona, que después fue asesinado en una emboscada. Gran compañero. Y llegó con el batallón 3617 de San Ramón. Iban también Guillermina y Alicia García Centeno, las hermanas García Centeno. Iba Juancito, Víctor Manuel Guillén, capitán Juancito. Iba también Patricia, Guillermina, Alicia y Patricia, las hermanas García Centeno. Y lograron llegar al sitio, lograron dar con el árbol, lograron rescatar los restos, llevaron los restos hasta Cerro Colorado, al sitio histórico de Pancasán, y ahí descansan los restos de Adelaida García Díaz Mayra. Están contiguos a la Casa Museo de los Héroes y Mártires de Pancasán. Hicieron una parada militar con la salva correspondiente. La enterraron con los honores de una guerrillera. Ahí descansa Mayra, Adelaida García Díaz. ¿Viste? Mayra, Adelaida García Díaz, te lo repito. Una heroína. La muerte es el olvido, no se nos olvide. Saludos a las hermanas García Centeno allá en el sitio histórico de Pancasán, Matiguás, en Cerro Colorado. Saludos a todos los sandinistas de esa zona. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.